Padre bueno, estamos en tu presencia, te damos toda la honra y la gloria y te pedimos en este instante que nos des sabiduría para comprender lo que tú nos quieres enseñar a través del texto, que nos ayudes a apreciar tu palabra, estimarla sobre cualquier otro consejo que nosotros podríamos llegar a escuchar, que sea tu palabra el principal consejo para nuestra vida. Y hoy que nos des oídos atentos a este tu consejo, Señor. Muchas gracias por este momento, gracias por los jóvenes que tú has traído y te pedimos que nos ayudes a prestar atención y también a aplicar la palabra que vayamos a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, como ya habíamos hablado la semana anterior, estamos en el tema que se llama la dignidad de Dios o dignidad de Dios. Este tema prácticamente es la introducción a lo que vamos a estar hablando durante todo el año y que llegamos al acuerdo que durante todo el año vamos a estar hablando acerca de teología propia, o como se llama en otros teólogos de la teología sistemática le llaman teología propiamente dicha. En ese sentido llegamos a aclarar que la teología propia en lo que se enfoca es en estudiar a Dios en esencia. Cuando yo hablo, y voy a explicar aquí un poquito de términos, cuando yo hablo de teología sistemática, no se asusten como que si fuese algo sumamente académico o algo fuera del alcance de nuestro conocimiento. En realidad es algo muy básico. La teología sistemática lo que hace es dividir en grandes temas el estudio de la teología bíblica. Entonces, agrupamos un tema, la salvación, agrupamos en otro tema la condición del hombre, agrupamos en otro gran tema la Trinidad, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de teología propia, que es uno de los grandes temas de la teología sistemática, a lo que nos referimos es que estamos analizando, es la rama que analiza a Dios en esencia. En ese sentido, y les dije que hay un aforismo que nos ayuda a tenerlo muy claro en nuestra mente, podríamos decir que Dios es uno en esencia y tres en personas. Eso quiere decir que afirmamos la existencia de una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que hay una esencia divina, por lo cual no hay contradicción cuando nosotros decimos ser monoteístas o cuando decimos que Dios es uno. Estamos claros con eso, ¿verdad? Y cuando estamos estudiando la esencia de Dios, que por lo general vamos a describir mucho de lo que el Padre es, pero cuando estamos hablando de la esencia de Dios, estamos refiriéndonos también a algunos atributos que Él tiene. Y por otro lado, y esto es también un detalle interesante, cuando nosotros hablamos de o defendemos que Jesucristo es Dios, que es algo que últimamente está siendo muy atacado. Yo no sé si ustedes han escuchado de iglesias que niegan que Jesús es Dios, pero que afirman ser cristianos. Es toda una contradicción, ¿verdad? Porque no hay cristianismo sin afirmar que Jesucristo es Dios. Bueno, una de los recursos que tenemos para afirmar que Jesucristo es Dios es prácticamente que los atributos de Dios corresponden a su descripción, ¿sí? Entonces, la teología propia estudia los atributos de Dios y esos atributos pueden ser localizados tanto en el Padre, como el Hijo, como en el Espíritu Santo. Y en este sentido, el tema inaugural a la teología propia es la dignidad de Dios, que la semana pasada llegamos a una conclusión. ¿Es la dignidad de Dios un atributo, sí o no? Un atributo de Dios, una cualidad de Dios. No, la dignidad de Dios no es un atributo, sino más bien es lo que Él recibe por sus atributos y por su ser. Por lo que Él es y por lo que Él hace, Él es digno. Digno significa entonces que Él es merecedor, que Él merece. Eso es lo que significa cuando nosotros decimos que Dios es digno, que Él merece. Estudiamos Apocalipsis capítulo 5 la semana pasada y observamos cómo Él es el único digno en todo el universo. En ese contexto es el digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y no hay otro que no sea, que sea digno como Él lo es. Y el hecho de que Él sea digno calmó las lágrimas del apóstol Juan que estaba escribiendo en ese momento, porque Juan llega a la conclusión de que la tierra tiene una persona que vela por ella, el universo entero tiene una persona que vela por Él y cuida de nosotros. Una persona en cuyas manos subsistimos. Si no hubiese alguien digno de merecer la tierra, de recibir la tierra como propiedad suya,
sería algo triste porque no habría alguien entonces que nos cuide y que vele por nosotros. Y más aún, que vele por nuestra eternidad. Porque la visión de Juan ciertamente es una visión celestial y tiene esta noción de lo eterno. Si no hubiese alguien que recibe como propio todo lo que merece recibir, entonces sería triste porque estaríamos a la deriva. Es algo como lo que algunas personas, para huir del cristianismo, pero para no huir de la ciencia, terminan afirmando algo que hoy en día se conoce como deísmo, ¿verdad? ¿Han escuchado algo parecido del deísmo? El deísmo básicamente lo que dice es, Dios o un ser supremo creó todo, pero luego de haber creado todo, dejó la creación a la deriva. Es como, ellos lo explican de la siguiente manera, es como un relojero, ¿verdad? El relojero hizo el reloj, pero luego el reloj no depende del relojero, sino que por sí solo el reloj se mueve. En ese sentido, ellos explican que así es la creación. Hubo un ser supremo que participó en la creación activamente, pero que después de crear, dejó la creación a la deriva y la creación simple y sencillamente sigue su rumbo. Eso es contradictorio a lo que la Escritura dice. La Escritura afirma no solamente que Dios es creador, sino que en Él subsisten todas las cosas. Y definitivamente, una escapatoria para negar el cristianismo, pero no negar la ciencia, es afirmar el deísmo. Niego el cristianismo porque no me quiero comprometer con lo que el cristianismo exige, pero no niego la ciencia porque la ciencia tiene demasiadas evidencias de que tuvo que haber un inicio inteligente, ¿verdad? Las evidencias son abrumadoras y alguien podría decir, ay no, pero creer en un Dios es algo de tontos. Vaya, analice la cantidad de premios Nobel que creen en Dios y la cantidad de científicos. El actual, todavía vivo padre del genoma humano afirma la existencia de un Dios y abraza el cristianismo. Realmente a la luz de la ciencia es ilógico creer que todo salió de la nada. Pero bueno, no me voy a desviar más del tema, estoy explicando un poco de la dignidad de Dios, ¿verdad? Y afirmamos entonces que Dios es merecedor. Pero hoy nos vamos a concentrar en algo. Si Él es digno, si Él es merecedor, la pregunta es, ¿de qué es digno Él? ¿Qué es lo que Él merece por sus atributos y por sus acciones? ¿Qué es lo que Él merece? Podríamos responder esta pregunta prácticamente a la luz de toda la Escritura y podríamos ir desde Génesis hasta Apocalipsis, hablar de un sinnúmero de palabras de lo cual Él merece nuestra obediencia, Él merece nuestro servicio, Él merece nuestro temor, Él merece nuestro amor, Él merece nuestra devoción, Él merece nuestros recursos, Él merece nuestro tiempo, Él merece nuestra pasión y podríamos durar aquí toda la noche. Sin embargo, nos vamos a concentrar específicamente en un texto, y ese texto está en Apocalipsis capítulo 4, y de allí no vamos a salir. Vamos a concentrarnos en este texto y vamos a observar de qué es digno Dios a la luz de lo que Juan está narrando en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Voy a leer todo el capítulo, pero voy a hacer una aclaración. No voy a exponer palabra por palabra de todo el capítulo, sino que la exposición o los textos que vamos a utilizar para exponer el mensaje de hoy van a ser del 9 al 11. Sin embargo, voy a leer todo lo demás para que tengamos el contexto en mente de dónde estamos situados, ¿sí? En el capítulo 4, en el versículo 1, básicamente esta es la inauguración de lo que Dios le muestra a Juan. Dios le está mostrando a Juan las cosas que han de ser, según el bosquejo del libro de Apocalipsis. Y capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal.
Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y aquí están los textos en los cuales nos vamos a concentrar. Todo esto nos sirvió de preámbulo para tener en contexto la visión que está viendo Juan. Son seres, podríamos decir, que tienen posición, los que están alabando al Señor. Y en esa posición, versículo 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esos 3 últimos versículos del capítulo nos van a servir para concentrarnos específicamente en ellos y responder a la pregunta entonces: ¿qué merece Dios por sus atributos y por sus acciones? ¿De qué es digno Dios? Lo primero que nosotros podríamos decir es que Dios es digno de una vida postrada ante su presencia. Versículo 9 y versículo 10 hacen eco en ese punto. Dice: siempre, note la palabra, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Consecuentemente, ¿qué hacían ellos siempre? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Esto está haciendo referencia a una vida que está postrada. Yo no sé si su Biblia es de las que tiene títulos en negrita, ¿verdad? En algunos casos, en algunas traducciones, esos títulos varían, pero por lo general, el título que aparece en capítulo 4, que está ahí encima, es Adoración Celestial. Ese es el título que usted tiene en la copia de su escritura. Bueno, cuando aquí está diciendo que ellos se postran, esa actitud de postrarse es literalmente adorar. Cuando usted estudia la palabra adorar o adoración en el original griego, significa literalmente postrarse. Eso es lo que significa la palabra. Y bueno, podríamos decir de manera resumida, ¿de qué es digno Dios? Es digno de que nos postremos delante de su presencia. Pero en el texto hay una noción bastante interesante. Dice que ellos, cuando estaban postrados, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. ¿Notan la constancia de la vida postrada delante del Creador, del Dios Todopoderoso? ¿Notan cómo el eco retumba en nuestras mentes de la palabra siempre? Muchachos, hago énfasis en este punto precisamente porque el cristianismo actual ha malinterpretado el término de la adoración, pensando que la adoración es un lapso de tiempo, pensando que la adoración es simple y sencillamente una parte del culto. Incluso en algunas iglesias se le llama el tiempo de adoración a los cantos. Pero ¿acaso no le estamos dando gloria y honra cuando escuchamos la palabra siendo predicada? ¿Acaso no le estamos dando gloria y honra cuando oramos? Y me pongo incluso, ¿acaso no le damos honra y gloria cuando todo el culto termina y estamos saludándonos los unos a los otros? Entonces el tiempo de adoración no es solamente el tiempo de cantos. Ni es sabio hacer una separación entre cantos de adoración y yo no sé cuál es el otro término que utilizan.
Realmente se supone que nosotros como hijos de Dios, todo lo que hagamos debería ser en adoración al Señor, postrados ante su autoridad y ante su poder. Y siempre que le demos a Él gloria, honra y manifestemos el poder que Él tiene sobre nosotros, deberíamos hacerlo en una actitud de adoración, postrados delante de su presencia. El cristiano actual quiere vivir sin postrarse. Quiere vivir la vida cristiana sin postrarse. Y eso es imposible. Con este primer punto yo lo que digo es que Dios es digno, Dios es merecedor de que las vidas de sus hijos se postren ante Él. No postrarse significaría que no reconozco la gloria y el poder y la honra que Él merecería. Eso significaría no postrarse. De hecho, hay un precedente en la Escritura que nos puede ilustrar bastante claro este punto. ¿Se recuerdan cuando el rey aquel de Babilonia levantó una estatua y que pidió que todos tenían que postrarse ante la estatua? Y hubo unos muchachos que decidieron no hacerlo. Bueno, ellos quedaron erguidos, sin postrarse ante esa estatua. ¿Y qué era eso? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo con esa acción, con esa decisión que tomaron? ¿Qué era lo que ellos estaban demostrando? Que no consideraban esa estatua ni a ese rey digno de merecer ninguna honra, ninguna gloria. Esto es un punto de vista positivo de quedarse erguido y no postrarse. Pero lamentablemente aquí podemos ilustrar lo negativo en la vida del cristiano actual, porque una de dos: o estamos erguidos delante de la presencia de Dios, que Él merecería que nosotros nos postremos ante Él, o estamos postrados ante aquello que no deberíamos postrarnos. Y estamos adorando y considerando digno de nuestro tiempo, de nuestro valor, de nuestro servicio y de nuestro amor aquello que no lo merece. Atentos, muchachos. El cristianismo bíblico, el cristianismo verdadero, es un cristianismo que adora a Dios, que se postra ante Él en obediencia y en sumisión. ¿Sabía usted que esta actitud la tienen muy fresca aquellas personas musulmanes? Constantemente, varias veces al día, ellos se están postrando ante su Dios. ¿Y nosotros? ¿Nos postramos ante Dios? Primeramente de manera práctica y segundo de manera literal. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted oró de rodillas? Y no estoy aquí poniéndome fundamentalista y diciendo que la única oración que Dios escucha es cuando estamos de rodillas. No, la verdad no. Constantemente yo voy manejando en mi carro y yo voy orando. Y bueno, no voy a poder parar ahí un semáforo en rojo y ponerme de rodillas en el semáforo, ¿verdad? En el bus es una preciosa oportunidad también para sacar tiempo y orar. Caminando, etcétera, etcétera. Pero hay ciertos tiempos de oración específicos donde aún nuestra actitud corporal le dice a Dios cuál es nuestra actitud interna. ¿Hace cuánto usted no se postra literalmente a hablar con Dios? Los musulmanes no oran de rodillas. Los musulmanes prácticamente oran con su frente en el suelo. La definición literal de postrarse. Y a veces nosotros los cristianos nos duele doblar nuestras rodillas ante Dios, porque estamos muy acostumbrados a la vida del yo. Muchachos, atentos. Tenemos que postrarnos ante Él. Y voy a hacer aquí también una aclaración. No le estoy diciendo simple y sencillamente que ahora vaya a su casa y siempre ore de rodillas, porque puede que usted ore todos los días de rodillas y su vida no sea una vida de alguien que está postrado delante de Él. Eso también es una actitud interna. Su vida como tal, general, está postrada ante Dios, reconociendo la autoridad que Él tiene sobre usted. O usted es de los que se levanta y dice, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer a mi manera.
Cuidado. Por otro lado, el versículo 10 continúa. Ya vimos que entonces Dios sería digno, Dios es digno de que tengamos una vida postrada ante Él. Lo segundo que quisiera decir es que Dios es digno de el mérito que nosotros recibimos en la vida. Vean lo que dice la segunda parte del versículo 10. Dice, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Notaron ese detalle? Estos seres que tienen poder, que tienen posición, que tienen un trono, toman sus coronas y las ponen delante de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tomar las coronas y ponerlas delante de Dios? Bueno, es decirle a Dios, el mérito que yo tengo no es mío, es suyo. Aquello por lo cual las personas me respetan no proviene de mí, proviene de usted. Y el mérito que podría yo recibir, prefiero que usted lo reciba. Le doy mi corona, la pongo a sus pies. Esto es completamente contracultural a lo que a los jóvenes se nos está enseñando en la época actual. Hoy en día se le está enseñando a la juventud que tienen que luchar para que su nombre y su apellido sean aplaudidos. Pero básicamente lo que estas personas están haciendo es decir, no aplaudan mi nombre, no aplaudan mi apellido, aplaudan al Señor. Cuidado también con la actitud de no querer que Dios reciba la gloria de toda su vida, de sus méritos. Muchos de ustedes están en las etapas donde quizá algunos están saliendo del colegio exitosamente, quizá otros están ingresando a la universidad exitosamente, algunos ya terminaron la universidad exitosamente, algunos están en un trabajo, algunos tal vez todavía no están en un trabajo, no están en la universidad, no han sacado el estudio, pero han tenido éxito en distintas ramas de su vida. ¿Esos éxitos de quién son? ¿Suyos? No. No son suyos. Los éxitos del ser humano tienen que ser depositados delante de la preciosa persona de Dios. ¿Y qué significa depositar mis éxitos delante de Él? Que yo no voy a vanagloriarme, yo no voy a recibir el mérito de lo que poseo. Y eso va a cambiar incluso en el ejercicio, mi vida práctica, mi andar diario. Ya yo no voy a ser aquel que anda buscando que las personas me alaben, no voy a ser aquella persona que anda viendo por debajo del hombro a los demás. ¿Por qué? Porque si en mi mente comprendo que mi corona no es mía, sino que debe estar a los pies del Señor, en mi actuar, también yo voy a vivir de esa manera. Y voy a entender que todo aquello que tengo, que puede ser bien visto en la sociedad, no es mío, es de Dios. Y el mérito del que yo tenga eso, proviene de Él, proviene del cielo, proviene del Creador. Voy a hacer mención otra vez de aquel versículo que mencionamos la semana pasada. No se alabe el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría. No se alabe el valiente en su valentía, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, en darle el mérito a Él. Culturalmente estamos siendo educados, bombardeados, diría yo, a luchar para que la gente aplauda nuestro nombre. Y eso no debe ser así. No se crea más que otros. No se estime más sabio que otros. Al menos ese no es el cristianismo bíblico. Y nosotros deberíamos aprender de ello. Dios es digno de una vida postrada. Dios es digno de recibir el mérito de nuestras victorias y de nuestros bienes recibidos. Y por otro lado, viene una seguidilla de palabras en el versículo 11 que dicen lo siguiente: Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Básicamente, aquí está diciendo de manera muy clara la respuesta a la pregunta que nos trajo el día de hoy. ¿De qué es digno Dios? De recibir la gloria, la honra y el poder. Ahí está la respuesta, sumamente clara. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa que Dios reciba la gloria, la honra y el poder? Esto que nosotros acabamos de leer tiene un nombre formalmente hablando. Esto que nosotros acabamos de leer se le llaman adscripciones de adoración. Muy probablemente la palabra adscripción no sea una palabra muy utilizada en nuestro léxico, en nuestro lenguaje y en nuestra cotidianidad, pero hay una palabra similar que sí es utilizada en nuestro léxico y más aún en redes sociales. ¿Alguien ya intuyó cuál es esta palabra? Parecida a adscripción. Suscripción, ¿verdad? No hay ningún youtuber aquí por lo visto. Pero la palabra suscripción sí es muy habitual y más aún en entornos de redes sociales. La palabra adscripción es diferente, claramente. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre adscripción y suscripción? Bueno, prácticamente que la persona que se suscribe a algo empieza a recibir los bienes de aquello a lo que se suscribió desde un momento en particular. ¿Sí? Si usted no estaba suscrito, y voy a seguir con esa línea de ejemplo, si usted no estaba suscrito a un canal de YouTube, antes usted no recibía videos de ese canal. Pero después de suscribirse, usted empieza a recibir los beneficios de su suscripción. Si usted está suscrito, asociado a la membresía de PriceSmart, ¿verdad? Usted tiene derecho a ir a comerse 20 alitas, como algunos de aquí acostumbran. Pero si no, bueno, aunque en el sector de comidas parece que no revisan membresía, pero las cosas que están adentro no, porque usted no tiene ese carnet. Claramente que ese carnet usted lo recibió porque usted lo merece. ¿Por qué? Porque usted pagó por él. Pero usted no nació con ese carnet. Usted lo adquirió en un momento en particular. Usted se suscribió. ¿Sí? Pero la palabra adscripción más bien quiere decir que desde siempre se ha tenido el mérito adscrito a la persona de recibir aquello que merece recibir. Es como que si yo hubiese nacido ya con la membresía de PriceSmart ilimitada, o como que si yo hubiese nacido ya suscrito a X canal de YouTube y siempre he tenido el contenido disponible. Bueno, ilustrando entonces esta palabra de esa forma, podríamos decir que lo que estamos leyendo aquí son adscripciones de adoración. No es la única adscripción de adoración en el Nuevo Testamento. Hay varias, especialmente por el apóstol Pablo, escritas. Pero esta forma de escribir lo que está declarando es que Dios, por ser Dios, eternamente y por siempre, merece la gloria, la honra y el poder. Y por ser entonces una adscripción de adoración, lo que estas palabras están afirmando es que como Dios merece la gloria, entonces Dios es glorioso. Que como Dios merece la honra, entonces Dios es valioso. Y como Dios merece el poder, entonces Dios es poderoso. El reconocimiento de sus atributos por parte de su creación es algo que ya está adscrito en su ser, por la esencia de lo que Él es y por las acciones que Él hace. Es inherente en Dios. No hay forma de que Dios, siendo Dios, no reciba gloria. En su naturaleza de ser Dios está ser glorificado. No hay forma en la que Dios, siendo Dios, sea considerado de menor valor, porque en la naturaleza de ser Dios, eternamente Dios, está ser valioso. Y no hay forma en la que Dios, siendo Dios, no sea poderoso o no se le considere su poder, porque siempre Dios ha sido poderoso. Y no podemos ni siquiera hablar de un inicio, porque Dios no tiene inicio, Dios es eterno. Por toda la eternidad Él ha sido considerado glorioso,
valioso y poderoso. Y ahora exige eso de su creación. ¿De qué es digno Dios? Digno de gloria, digno de honra, digno de poder. Y al ser estos términos de adscripción, de adoración, entonces quiere decir que nosotros tenemos que reconocer lo glorioso de su ser, lo valioso de su persona y lo poderoso de su fuerza. ¿Lo hace usted en su vida personal? Reconoce que Dios es tan glorioso que no merece las sobras ni las migajas. Porque al fin y al cabo eso es lo que significa ser glorioso, que merece lo mejor. ¿O le da usted sobras y migajas a Dios? Ahora estaba pensando en algo antes de subirme al púlpito. Estábamos ahí en la entrada, Sebas, ¿dónde está Sebas? Sebas y yo no sé por qué yo le dije a Sebas, ay, seguro hoy va a venir menos gente, porque hoy es viernes, día de pago. Y ya antes de subirme yo dije, vean que estoy loco, que hablo solo desde las conversaciones anteriores, ¿verdad? Antes de subirme yo dije, ¿y por qué debería afectar a la asistencia de una reunión donde vamos a estudiar la Biblia el hecho de que sea viernes, día de pago? ¿Por qué debería? Pero ya eso está como en la cultura de las personas que trabajan en el entorno de la iglesia. A veces entre los pastores decimos, ay no, es el primer domingo de enero, va a estar vacío. ¿Por qué? ¿Por qué debería el primer domingo de enero estar vacío? Ay no, es que se acerca el día de los enamorados, va a estar vacía la iglesia. ¿Por qué? Tal vez sea porque no estamos llegando a la consideración de la gloria de lo que Dios merece recibir de nuestras vidas. Quizás sea porque nos estamos acostumbrando a darle migajas de nuestra oración y de nuestro tiempo. Quizás sea porque nos estamos acostumbrando a darle muy poco a Él cuando más bien Él merece la gloria. También Él es digno de honra. O sea, Él debería ser considerado valioso. Estoy seguro que usted tiene ciertas posesiones que guarda y ama por su valor. Algunas, un valor sentimental, otras, efectivamente, por valor económico. Pero estoy seguro que usted tiene de esas posesiones. Y usted entiende cómo es tratado aquello que usted valora. Usted lo comprende bien. ¿Le ha pasado que anda estrenando tenis y por ahí anda el malintencionado? Uy, tome para que le duren, ¿verdad? Y se las maja. Ojalá tenis blancas, cordones blancos. Usted se enoja, se indigna y dice, no, pero es que son valiosas. Es una posesión. Claramente usted reconoce el valor, le costó. Tal vez aquella persona que se compra su primer carro, tiene su primer carro, lo va a cuidar como su tesoro, ¿verdad? Y cuando pasen los años ya se va a acostumbrar a lavarlo solo con agua. Pero al principio usted iba al lavacar y le ponemos de la cera barata. No. Póngame de la cera más cara. Y así sucesivamente. Cosas que nosotros les damos valor, en algunos sentidos económico, en otros sentidos sentimental. ¿Cuánto valor le da usted a la persona de Dios? Y si usted trata con estima, con cuidado, con aprecio, con amor, objetos, está tratando con ese nivel el valor que Dios tiene como persona. Yo no sé si usted me va a comprender la asociación mental que estoy tratando de hacer, pero ¿ha escuchado una frase que ahora se ha hecho muy popular como vales 1000, ¿verdad? Y yo siento como que cuando la gente le dice vales 1000 a otra persona, le está diciendo todo lo contrario, como sí, usted me importa mucho, vales 1000 ya, quédate calmado, ¿verdad? Es como por allá, sí, lo quiero mucho. Muy probablemente nosotros le estemos diciendo eso a Dios. Dios, vales 1000, pero no necesariamente
nuestra vida refleja el valor que Dios tiene para nosotros. Si yo le digo a mi esposa que yo la valoro, pero no le doy de mi tiempo, pero no le doy de mis recursos, de mi pasión, de mi amor, le estoy diciendo con la boca algo que no le estoy diciendo con la práctica. Entonces, le pregunto, ¿es Dios digno de honra? Claro que lo es. Ahora, ¿está considerando usted Dios valioso en su vida? ¿Se ve eso? ¿Se ve que Dios es valioso para usted? ¿Se puede observar? ¿Podemos determinar con respecto a sus actitudes que usted considera que Dios es valioso, digno de toda la honra? O más bien sus actitudes nos dicen todo lo contrario. ¿Se recuerdan del joven rico? Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Bueno, anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se entristeció. ¿Qué valoró más él? Sus posesiones y su riqueza. Tenía la segunda persona de la Trinidad en su frente. Ahí estaba, frente a frente del Dios hecho hombre. Y valoró más algunas monedillas. Que hoy, donde sea que esté el joven rico, debería estar arrepintiéndose porque le fue mal en el negocio que hizo. Valoró mucho más monedas terrenales que la persona preciosa de Dios. Y usted y yo podríamos estar haciendo exactamente lo mismo. Dándole más valor a un trabajo, dándole más valor a una carrera, dándole más valor a un noviazgo, dándole más valor a una persona, dándole más valor a un carro, etcétera, etcétera, etcétera. La lista puede ser interminable. Yo conocí una persona que oró por muchos años para que Dios le diera un carro y cuando Dios se lo dio, los domingos se quedaba en la casa lavándolo. Y entonces, ¿a quién estamos adorando? ¿Al Dios de las bendiciones o a las bendiciones de Dios? Tal vez por eso Dios no nos da todo lo que nosotros le pedimos, porque sabe que le vamos a dar la espalda. Dios es digno de gloria, Dios es digno de honra y también Dios es digno de el poder, dice el texto al final. O sea, de ser considerado poderoso por la adscripción que esta palabra debería tener en la esencia de su ser. Dios debe ser considerado poderoso por sus hijos. ¿Considera usted el poder de Dios? ¿Y ama a Dios por ser un Dios poderoso? ¿O se esconde usted detrás del poder de sus propias manos en vez de acudir al poder de Dios? Esto lo hizo Adán y Eva en su momento. Después de la caída, frente al Dios Todopoderoso, en vez de decirle perdón, fueron y con sus propias manos se cosieron ropa de hojas. Diciendo, nosotros podemos cubrir la vergüenza de nuestra desnudez en nuestras propias fuerzas. Pero no, eso no era suficiente. Y el Dios poderoso tuvo que intervenir y hacerles ropas de un cordero, de un animal muerto. Bueno, de la misma manera nosotros podríamos estar escondiéndonos detrás de las obras de nuestras manos, considerando que somos poderosos, más poderosos que Dios. Cuidado. El versículo termina con una frase bastante interesante. ¿Por qué es Dios digno de recibir gloria, honra y poder? Versículo 11 al final. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí viene la explicación más clara de lo que estoy tratando de decir con las adscripciones de la adoración. Porque Dios merece gloria, honra y poder aún antes de la materia, antes de la existencia de la materia misma. Vean lo interesante de esto. Porque tú creaste todas las cosas. ¿Qué le hace merecedor entonces de gloria, honra y poder? El hecho de que Él es creador. La materia no existía. Luego dice,
Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando usted analiza este texto en griego, la traducción, aunque no estoy diciendo que esa traducción esté mal, porque realmente la traducción es muy difícil, no me voy a meter en detalles técnicos, pero el verbo que aparece aquí está en un tiempo verbal que se llama auristo, y el auristo es un tiempo verbal que nosotros no tenemos en español y cuesta mucho traducirlo del griego al español. Y dije que no me iba a meter en temas técnicos y me metí, ¿verdad? Pero bueno, esta oración también podría traducirse de la siguiente forma: y por tu voluntad existían y fueron creadas. Ahora aquí nuestro cerebro empieza a hacer numeritos como el meme, ¿verdad? Y a imaginarnos todas las ecuaciones. ¿Cómo? ¿Cómo es que algo existía en un aparente pretérito, en un aparente pasado, y luego fue creado? ¿Acaso no parecería esto ser una contradicción? Bueno, no, por el contexto, y el contexto me está diciendo que por tu voluntad. Esto quiere decir lo siguiente: básicamente, la gloria que Dios merece por ser creador es porque la creación va de acuerdo a la voluntad que ya Él tenía en su mente, aún antes de que esta voluntad se haya hecho realidad en la materia. ¿Se dan cuenta de esto? La voluntad que ya Él tenía en su mente le hace digno de gloria, honra y poder, aún antes de que esa voluntad se haga patente materialmente hablando. ¿Quién puede compararse a Dios? Nadie. ¿Quién puede recibir la gloria como Él merece recibirla? ¿Quién podría ser digno como Él lo es? Absolutamente nadie, porque nadie puede concebir en su mente una voluntad y que luego esa voluntad se haga realidad. Solo Dios. Se lo digo así para que me entienda mejor. Aún si nada hubiese sido creado aún, Dios seguiría siendo digno de gloria, honra y poder. Aún si no existiera nada, si volviéramos a Génesis 1:1, si viviéramos en la nada y en el vacío, aún si eso sucediera, Dios seguiría siendo digno de gloria, honra y poder. Porque las cosas que son hoy realidad material, son realidad porque existieron en la mente de Dios. Porque son hechas de acuerdo a su voluntad. Porque si afirmáramos lo contrario, quiere decir que el Dios antes de Génesis 1 no merecería la misma gloria que merece hoy. Pero Dios merece la gloria eternamente y por siempre. Amén. Así es. Siempre Él ha merecido la gloria. Es algo que está adscrito a su ser. Por tanto, mi conclusión el día de hoy es que le acabo de mencionar 5 cosas de las cuales Dios es digno. Y estas 5 cosas pueden ser vistas en su vida personal. Dios es digno de una vida postrada delante de Él. Dios es digno de la gloria por sus méritos. Dios es digno de gloria, Dios es digno de honra y Dios es digno de poder. De todo eso Él es digno y podría decirle más. Dios es digno de ser temido, de ser obedecido, de que le sirvamos, etcétera, etcétera. Pero creo que esto engloba pues prácticamente todo lo que quisiera decirles. Ahora la pregunta es, en su vida, ¿se ve que usted le da la gloria, le da la honra, le considera a Él poderoso? ¿Se ve en su vida que su vida está postrada delante de Él, sumisa? ¿Se ve en su vida que usted le otorga a Él el mérito de lo que usted ha recibido? ¿Se observa? Esto nos lleva a la última o a la siguiente pregunta. Si entendemos de qué es digno Dios, ¿cómo dignificarlo? ¿Cómo mi vida práctica, mi vida personal puede llegar a considerarlo digno? Y ya pasando de la teoría a la práctica, ¿cómo en mi vida se logra ver el valor que yo le doy a Dios? Eso es lo que vamos a estudiar el próximo viernes. ¿Cómo dignificarlo? Y ya nos vamos a meter un poco más en materia práctica. Pero espero que la noción de qué es digno Dios haya quedado clara en su mente y podamos tomar esto para nuestro corazón y anhelar ponerlo en práctica.
Recuerden, muchachos, no estamos hablando de un ser cualquiera, no estamos hablando de mitología griega. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Usted está sentado escuchando la palabra del Dios Todopoderoso. No lo tome a la ligera. Tomarlo a la ligera podría tener repercusiones en su eternidad. ¿Y cómo sabe usted, Henry, que es el Dios Todopoderoso? Demuéstreme a alguien que se le iguale. Demuéstreme a uno de los tantos mitos que se le iguale a Dios. Todos los dioses que usted puede llegar a escuchar le dan beneficios y bendiciones al hombre que sube la escalera para llegar hasta donde él está. Pero el Dios de la Biblia bajó de su trono para venir hasta nosotros. Ningún otro Dios hace eso. Ninguno de los otros tantos mitos que existen se puede comparar a Dios. Analice cualquier otro libro divino con la Escritura, con la Biblia, y dígame cuál otro libro religioso se ha cumplido como la Biblia se ha cumplido. Ninguno. Muéstreme un Dios que se le compare al Dios Todopoderoso. No hay. Tenemos las evidencias frente a nuestros ojos de que Él es digno de que nuestra vida esté postrada ante Él, de que Él reciba los méritos de todas nuestras bendiciones, de que Él reciba nuestra gloria, nuestra honra y que Él reciba el hecho de que nosotros le consideremos poderoso. Todas las evidencias están frente a nosotros y a veces nos restringimos. Un pastor muy famoso, en una prédica muy famosa de hace muchos años, decía que Dios habló y el mar se detuvo y no traspasa hacia la arena. Y Dios habló y las montañas aparecen y Dios habla y Dios dice y el sol aparece y se oculta. Y Dios habla luego y Dios dice, ven. Y el hombre dice, no. ¿Cómo? Si tenemos todas nuestras evidencias, todas las evidencias frente a nuestros ojos, de que Él es digno de nuestra gloria, honra, de que Él es digno de gloria, honra y poder, de que Él es digno de nuestra vida postrada y que Él es digno de recibir el mérito por todos nuestros bienes. Y aún así tenemos la osadía de decirle no. Eso debería cambiar. Ese no es el cristianismo bíblico. Y nosotros estamos aquí reunidos porque queremos experimentar un cristianismo bíblico. Con todo el respeto que usted se merece, si ese no es el caso, analice mejor qué está haciendo aquí. Una de dos. O analice si su corazón está tan endurecido que usted no quiere ser un cristiano bíblicamente hablando. O analice si realmente este no es el lugar apropiado para usted. Iglesias que no quieren someterse a un cristianismo bíblico abundan. Usted puede encontrarles en un montón de sitios. Pero al menos yo, y estoy seguro que muchos de acá, no queremos ser como muchos. Queremos ser como Dios manda que seamos. Vamos a terminar orando, poniendo esto en manos de Dios. Padre bueno, te damos a ti la honra y la gloria. Y perdónanos si a veces esta frase de que te damos la honra y la gloria en nuestras oraciones termina siendo más un adorno de nuestras palabras y no un sentido, un sentir interno real y genuino. Perdónanos si en algún momento nos hemos desconcentrado tanto que decir que mereces honra y gloria se ha convertido más en una muletilla. Y ayúdanos a llegar más bien a la consideración de lo que significa que tú recibas la gloria, la honra y el poder. De lo que significa que tú mereces, que tú eres digno de que nuestra vida esté postrada ante ti. De lo que significa que 24 seres te ofrecieron sus coronas. Y que nosotros, recibiendo los méritos, las bendiciones y un sinnúmero de cosas que tú nos has dado, rehusemos a quitarnos la corona y ponerla a tus pies porque queremos seguir siendo reyes. Perdónanos, Señor, si en algún momento nuestro ego se ha levantado de esa manera. Ayúdanos
a recordar que no somos dignos de absolutamente nada, que todo es tuyo y que de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Y si hay alguien aquí, una condición de orgullo y ego delante de tu presencia, Padre, guíalo al arrepentimiento. Gracias por este tiempo que pudimos reunirnos y gracias por ser bueno. Ayúdanos a ser los cristianos que tú quieres que nosotros seamos. Oro en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.